Buenas tardes. Así como está, no se levante. Sin levantarse, denle la mano al hermano, a la hermana que esté junto a usted. Salúdenlo. Si puede saludar a la izquierda, a la derecha, va a ser mejor todavía. Gloria a Dios. Bueno, se está dando cuenta que faltan muchas personas. Quiero comentarles, nuestros hermanos de Jiquipilco están también batallando ahorita en contra de las enfermedades, las gripes que se están presentando, las infecciones de garganta, pues están haciendo estragos, ¿verdad? Otros más nos han reportado enfermedad en sus casas y bueno, prefieren abstenerse a venir a hacer un foco de contagio. Otros más, Richard viene en camino con Dani, ¿verdad? Yo creo que hoy en la noche están aquí, ya lo dieron de alta, ya está afuera, yo creo que el miércoles lo veremos, ¿verdad? Del resto de los hermanos, la hermana Pau tiene una cirugía en la garganta, le abrieron nuevamente para limpiarle, para hacerle extracción de todo lo que es virulento, todo lo que es pus. Le hicieron una limpieza, casi le digo que parecido a una traqueotomía. Sin embargo, es superficial, pero sí toca las cuerdas y ahorita lo que tiene que estar es en reposo y alejado de cualquier fuente de contaminación, ¿verdad? Como se da cuenta, se está librando una lucha con las enfermedades. Sin embargo, quiero decirle que Dios está a cargo. En todos los casos, Dios está al frente. Algunos más, amados hermanos, van a estar luchando otro tipo de guerra en contra de su propio yo. Y esa es todavía más peligrosa que esta. La enfermedad mañana se va a ir, ¿verdad? Mañana desaparece y bueno, pues la persona va a estar en un proceso de restauración. Y estamos orando porque todo esto acontezca de una forma rápida. Cada enfermedad tiene un porqué, una razón, y esperemos que todo eso venga a estar bien. También mi nuera tuvo que quedarse, tiene una infección en la garganta que parece que ya había cedido y volvió a manifestarse, entonces decidió mejor quedarse en casa. Entonces, esto es lo que usted está viendo aquí, esa falta de gente es porque la enfermedad está luchando. Y yo me quedaba pensando, hermano, esta es una enfermedad que los trajo en casa, que los detuvo en casa, pero existe otras cosas que los van a detener en casa, ¿verdad? Cuando leo esa parte de las vírgenes, las 10 vírgenes, en Mateo 25, ¿verdad? Dice que todas durmieron. Me refiero a que va a haber gente que estando en la iglesia va a tener una vida así y va a estar dormida, adormilada, y no se va a dar cuenta de las circunstancias reales que se están viviendo. Habrá otra parte también que definitivamente no les interesa, son cristianos, pero por alguna manera su vida es más fuerte que el llamado que Dios les hace. Y bueno, pues al final de los tiempos esto va a ser todavía más marcado, porque se tiene que establecer los que sí son y los que no son, ¿verdad? Cada quien va a determinar el rumbo de su vida. Aquí en la iglesia no solamente eres citado para escuchar un tanto de la palabra de Dios, sino eres citado para buscar tu transformación mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros nos va transformando. Y así como tú tienes a un niño y le enseñas a tomar una cuchara, le enseñas a utilizar un cuchillo para comer, le enseñas a saludar, le enseñas la cuestión del aseo, cómo bañarse, cómo lavarse sus dientes, etcétera. A todo eso se le llama educación. Aquí también estamos educando. Solo que aquí no te podemos traer y decirte, mira, tú tienes que hacer esto. No. Aquí ponemos toda la palabra al frente y tú la tomas o tú la rechazas. Y si tú la tomas, vas a ser transformado.
Si tú la rechazas, pues perderás esa oportunidad. La fe es eso, una oportunidad. La gracia está abierta para ti mediante ello. Yo quiero compartirte acerca de cómo es tu vida. ¿Tu vida es agradable a Dios o tu vida es agradable a ti? Muchas veces nos hemos plantado a mirar qué es lo que pudiéramos cambiar, qué es lo que tuviéramos que dejar y qué es lo que estamos haciendo. Es un ejemplo enorme mirar a esos grandes hombres de fe a través de la Biblia, ¿verdad? Pero cuando abrimos la carta a los Hebreos en el capítulo 11, allá después de la mitad, versículo 16 en adelante, miramos que hubo muchas personas que murieron por su fe. Murieron para definir cuál era el rumbo de su vida. Y bueno, es un ejemplo bien claro de lo que Dios espera de nosotros. Dice la Escritura que esos hombres, que esas mujeres entregaron todo por su fe. Y están marcados ahí como nuestros héroes y van a ser cambiados. Así que, amado hermano, tomando esta tónica, yo quiero compartirte lo siguiente. ¿Tu vida es tu vida o tu vida le pertenece a Dios? ¿Qué piensas? Venimos aquí a la iglesia y buscando la adopción. El Espíritu Santo nos va a sellar, nos va a aceptar en el reino de Dios y a partir de ahí Dios te va a hacer cargo de tu vida en la totalidad. Tú puedes acercarte a Dios si tienes el Espíritu de Dios y decirle: Padre, requiero esto, Padre, requiero aquello. Y te vas a dar cuenta que tu Padre está consciente de que tú eres su hijo y te va a escuchar y te va a conceder, si no afecta a tu vida, lo que tú le pides. Pero habrá muchos otros que pues no son hijos, ¿verdad? Son hijos de su propia vida y vienen acercándose a Dios y no son escuchados. ¿Por qué? Porque aún no reciben el sello, porque aún no reciben el reconocimiento como hijos de Dios. Y esto va a causar conmoción, ¿verdad? Abre tu Biblia en Lucas capítulo 9, versículo 23. Y aquí vamos a ver un pasaje sumamente especial. Y dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y aquí podemos pensar que en medio de esta palabra Dios está hablando a nuestra vida. Incline su rostro ahí como está. Padre, en el dulce y bendito nombre de Jesucristo, te ruego que tu palabra, Señor, toque el corazón y la vida de cada uno de mis hermanos. Te suplico, Señor, que tu palabra sea abierta en nuestra mente y en nuestro espíritu, y que podamos comprender el llamado que tú haces para cada uno de nosotros. Amado Dios, lo hacemos en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén. Dice la Escritura: y todo el que pierda su vida, todo el que pierda su vida. Y en el versículo 25 hace alusión a qué se refiere tu vida. Y dice: ¿de qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Aquí en este pasaje nos narra el Señor acerca de la grande lucha que vamos a sostener en cuanto o en contra de nuestra vida. Pero ¿qué es nuestra vida? Las cosas que nosotros consideramos como ganancia. Quizá usted tiene un negocio, quizá usted considera su familia, quizá usted considera su profesión, quizá usted considera su propia riqueza como el punto culminante de su vida. Eso es su vida. Ahí ha entregado usted horas de trabajo, horas de desvelo, horas de esfuerzo. Ahí ha entregado su profesión. Pero a veces se ubica tanto en ello que no se da cuenta que se vuelve esclavo de su propia idea, de su propia manera de ser.
se esclaviza. Y esa esclavitud es convertida en idolatría. La idolatría también va a causar adicción y, por último, esclavitud. Esta parte es tan importante porque no nos damos cuenta cuántas personas se convierten en adictos al trabajo, adictos a su dinero, ¿verdad? Decía un médico, si cada paciente me deja 800 pesos y al finalizar el día atendía 10 pacientes, yo gané 8,000 pesos al día. Entonces, si usted multiplica esa cantidad, pues al mes tiene una ganancia estratosférica fuera de impuestos, pensando que todo se ha generado mediante impuestos. Y esta persona no se da cuenta que ahora tiene un capital que puede utilizar de otra manera, sin embargo lo incrementa, lo va incrementando, quiere más, quiere más, quiere más, y no se da cuenta en qué momento se vuelve esclavo. Muchas veces yo me he quedado pensando el motivo de su nacimiento. ¿Para qué nació? ¿Para trabajar? ¿Usted nació para ser esclavo de un negocio? ¿Usted nació para ser qué? Y no se da cuenta cómo empieza a perder la dimensión de su vida. Hay personas que son necesarias, pero se vuelven esclavos de lo necesario. Algunos son esclavos de su profesión, su trabajo, su negocio, inclusive su familia, ¿verdad? Y no se dan cuenta de la manera en cómo van separándose de Dios, poco a poco. Estamos viviendo un tiempo tan especial y me quedaba pensando, estaba mirando lo que es la cultura japonesa y miraba las ganas, el deseo, el empuje que tienen esas personas del trabajo, ¿verdad? Al grado tal de que las personas que viven muy retiradas de su centro de trabajo alquilan un sitio para dormir con todas las comodidades, pero es una cosa pequeña, son cápsulas. Cápsula número 25, ¿verdad? Suben 4 escalones y se meten en una cápsula y bueno, se quedan recostados, ahí tienen una televisión, acá tienen todo el contacto para hacer juegos de video y tienen todo en esa cápsula, aire acondicionado y bueno, nada más bajan una pequeña cortinita que dice que su cápsula está ocupada, que no moleste, ¿verdad? Pero trabajan 16 horas, 14 horas, 10 horas y corren para no regresar a su pueblo, alquilan una cápsula y se meten ahí y al otro día es lo mismo, ¿verdad? Y están esperando qué artefacto electrónico sea el de moda para irlo a comprar. Y los basureros están llenos de artículos usables, solo porque salió el nuevo y se vuelven esclavos de eso. ¿Sabes? Y está teniendo el más alto índice de suicidios en todo el mundo. Y dice uno, ¿por qué? ¿No se han dado cuenta que toda su vida es su propio ser y que son esclavos de su propia manera de vida, de su propia manera de pensamiento? Y esto es algo que está dañando a la iglesia. Dijo el Señor, conocerás la verdad y la verdad. Ahora, pregunta, ¿quién es la verdad? ¿Quién es la verdad o cómo es la verdad? Y la verdad es la palabra de Dios, viva. La palabra de Dios activa. La palabra de Dios que se mueve. La palabra de Dios que te alimenta. Y lo único quien puede hacerlo se llama Jesucristo mediante su Espíritu Santo. Esa manera de vida ha provocado una esclavitud. Y esa esclavitud es difícil de romper a menos de que tú tengas ese entendimiento. La falta de entendimiento nos ha llevado a ocultar algunas cosas y a vivir en otras, ¿verdad? La gente se queda mucho tiempo en el trabajo, ¿por qué? Pues porque tiene problemas en su familia. Porque tiene que erogar gastos. Y no se da cuenta cómo es usada su vida
y poco a poco se va desgastando. Aparece un desgaste coronario en su corazón, aparece un desgaste ventricular en su corazón, aparecen diferentes cosas en la mente, se deprime constantemente, se obsesiona en otro y empieza a tener problemas mentales que lo van orillando a pensar en otras cosas. En Mateo capítulo 13, versículo 22 nos narra un poquito más acerca de ese tipo de vida de esclavitud. Y dice, ¿está conmigo? 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Verdad? El engaño de las riquezas. Y le llama a todo eso espinos. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque los espinos están clavados constantemente en nuestras vidas. Aparecen de determinadas formas, maneras de ser. No es tan difícil tener lo necesario. Lo malo es que nuestra mente quiere otras cosas. No queremos solamente comer X comida, sino queremos que esa comida nos la sirvan en un restaurante, al menos de cuando en cuando. No queremos, ¿verdad?, tener un medio de transporte, sino queremos otro mejor. No queremos una ropa, sino queremos la ropa de marca X. No queremos zapatos, sino zapatos marca. Y vamos buscando y no nos damos cuenta. Y el Señor nos dice que al final de los tiempos la obsesión del hombre sería comprar y vender. Y en medio de todo ello, esta obsesión va a estar marcada en nuestra vida. ¿Sabe? Hay un espíritu de todo eso. ¿Recuerda cómo nos dice Lucas que al final esos días serían como los tiempos de Lot, cuando la gente se casaba y se daba en casamiento? ¿Pero qué cree? Ahorita la gente ya no se va a casar, ya no se quiere casar. Y dice también comer y beber, eso ha sido siempre, pero lo otro dice comprar y vender. Entonces esa obsesión que hoy estamos mirando está bien marcada por todo lo que vamos viviendo y algunos nos vamos a preguntar qué va a suceder, ¿verdad? En Lucas capítulo 17 nos dice en una comparativa cómo eran los tiempos, 16-27, cómo eran los tiempos antiguos y cómo van a ser los modernos y al final de los tiempos. Y nos vamos a dar cuenta que hay ciertos valores que se van a ir perdiendo y no se da cuenta que a usted se los están arrebatando. Versículo 27. Lucas capítulo 17, versículo 27. Comían y bebían. Está hablando de los días de Noé. Se casaban y se daban en casamiento. Eso era lo más primordial en los días de Noé. Era lo máximo, era lo que la gente nacía y estaba pensando con quién se iba a casar, qué es lo que iba a hacer, y comer y beber, que es lo más práctico. Sin embargo, dice en el versículo 28, en los días de Lot, los días finales, dice, comían y bebían. Creo que esto va a ser algo especial. Siempre hemos buscado lo mejor de lo mejor en esto. Pero enseguida dice, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Ya no vemos, aquí ya no se habla de casamiento, ya no se habla acerca de formar familias, ya no se habla de eso. Dice que va a haber una terrible obsesión por comprar y vender, y plantar y edificar, adquirir más. La riqueza que está afuera se va a meter al corazón del hombre, pero la pertenencia tiene un aspecto doble. Aquello con lo que tienes, también te tiene a ti. Aquello que tú tienes, te tiene a ti. Y otras veces hemos tocado que no tienes un perro o el perro te tiene a ti. ¿Quién tiene a quién? ¿Quién es el que manda en esa relación? Y es donde vamos mirando cómo se va dando el cauce de cada uno de nosotros. Amado hermano, es tiempo de entender las cosas de Dios. Poco a poco nos vamos descuidando en nuestras vidas y vamos descuidando lo verdaderamente valioso.
lo verdaderamente valioso que es nuestra existencia. Dios nos lo enseñó desde el principio cuando le dio la ley a Moisés. Les dijo, ¿verdad? Conoce al Señor tu Dios, conócelo, no lo compares con nada. No tomarás su nombre en vano y guarda el tiempo de su reposo. ¿Por qué? Porque es vitamina para tu vida. El día que tú vienes a la iglesia es un tiempo de reposo. El día que tú vienes a la iglesia no te das cuenta, pero las cargas emocionales y espirituales se caen. Porque el solo hecho de que detengas tu vida, la vorágine de tu vida, la detengas un momentito y digas, voy a la iglesia, ahí se te va a caer esa gran lucha que tienes, ese problema mental que te viene haciendo pedazos la mente. Empieza a mirar cambios, solo por venir a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque Dios especificó el día de reposo, el día de Dios, como un día de descanso emocional y espiritual para tu vida. La gente lo ha dejado a un lado y prefiere seguir caminando en su carne y ha tenido que pagar las consecuencias. Se olvida que somos solo administradores de la vida y nos volvemos esclavos de lo que Dios ha puesto en nosotros. Buscamos el afán de este siglo, fama, poder, fortuna, notoriedad. Es el engaño de las riquezas. Y descuidamos a la familia. Pregúntele a cualquier persona que haya superado su nivel de vida, ¿cómo está la vida de su familia? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo está su esposo? Y se van a dar cuenta de algo. Está quebrado. Está quebrado. ¿Por qué, hermano? ¿Acaso son malas las riquezas? De ninguna manera. Son malas cuando te van a hacer esclavo de ellas. Son malos cuando te levantes pensando cómo esa riqueza te va a absorber. Es malo que tú pierdas tu vida para vivir la vida de otros. Eso es malo, porque no te va a dejar vivir y al tiempo te va a pedir cuentas. Pero cuando tú puedes disfrutar, el fruto de tu trabajo es excelente. Primero Dios. Ven y reposa. Deja que tus cargas se caigan aquí en el templo, en la iglesia. Deja que tus cargas emocionales y espirituales dejen de ser, que se rompan las ataduras que tiene tu alma en ese mundo. No descuides tu relación con Dios, porque al descuidar tu relación con Dios, descuidas todo, ¿verdad? Cuando tú descuidas tu relación con Dios, te vas a trabajar y descuidas tu salud, pero también descuidas tu familia. Pero también descuidas tu vida, pero también descuidas tu mente, tu espíritu. Y vamos mirando que esa relación, esa circunstancia de vida, empieza a proyectar algo diferente. La primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 10, nos narra un poquito acerca de ello. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No somos sino administradores, no somos poseedores de lo que tenemos. Quiero que te imagines la riqueza como un trozo de oro. Aquí lo tienes en la mano, pero ese oro te ha costado la vida. Ese oro le ha costado la vida a quién sabe a cuántas familias. Pero al final Dios te dice, la tierra es mía, su plenitud, todos los que en ella habitan, todos me pertenecen, así que la riqueza es mía, te la estoy prestando. Y no te das cuenta que no fueron tus logros, no fue tu propia vida esforzándose, sino fue la gracia de Dios. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios, y cuando se nos olvida ese concepto, nos volvemos esclavos de lo que tenemos en el bolsillo. Nos volvemos esclavos. En la primera carta de Timoteo le llaman a esto algo diferente, le llaman tentación y lazo del diablo. Primera carta de Timoteo 6, y en el versículo 9 nos empieza a hablar como el apóstol Pablo les dice, fíjense bien claro cómo esto nos puede hacer daño, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo,
y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Las personas que van buscando el dinero, lo van a encontrar, eso es seguro. Parece mentira, pero es seguro, lo van a encontrar. ¿Cómo lo van a encontrar? Bueno, hermanos, vamos mirando personas que salen a trabajar en la mañana, en la noche van a vender X producto y hacen reuniones aquí, reuniones allá, y de repente se ven llenos de grandes logros, pero no se dan cuenta que no tienen tiempo para vivir. No tienen tiempo para vivir. Amado hermano, y fíjense que lo voy a decir esto con dolor, ¿verdad? Hace algunos años fuimos a llevar a un grupo de personas ya grandes a Ometepec, allá en, pues es Guerrero, en las orillas. Y aquí está mi hermana Jovita, porque a ella le tocó ir a ese viaje, ¿verdad? Y iban personas grandes, personas de edad, y bueno, se tuvo una oportunidad, un tiempecito al llegar a Acapulco, y me preguntaron que si podíamos pasar un rato a la playa. Pues teníamos un poco de ganancia en cuanto al tiempo y accedimos, y cuando llegamos a la playa, una mujer empezó a llorar porque le había pedido mucho a Dios conocer el mar. Una mujer ya grande, una mujer de mucha edad, y yo me he puesto a pensar, hermano, ¿usted ya fue a la playa? Dígale al hermano que está ahí, te hablan, tóquele, despiértelo. ¿Ya fue a la playa, hermano? ¿O va a esperar a que se haga un viejo que ya no pueda disfrutar nada y que lo lleven en una silla ahí como chochito? Ándale, abuelo, apúrate, ahí voy. ¿Por qué? Porque va a esperar, hermano. Si usted va a dar el fruto de su trabajo, usted dice 20 pesos, pues no es nada, ¿verdad? ¿O sí? Decía un hermano, dice, pues no compro la Coca-Cola y ahí está mi tanda. No compro. Entonces, imagínense en 50 personas de 20 pesos. ¿Cuántos son? ¿Cuánto es? Ah, poco ya no sabemos multiplicar. ¿Quiere sacar la calculadora? ¿Sí? 1,000 pesos, ¿no? Ahora imagínense, hermano, que usted se olvidaba dando sus 20 pesos y porque ese es un día diario, en 50 días tiene que salir la tanda, ¿no? Entonces le entregan 1,000 pesos y usted no se dio cuenta que sacaba 20 pesos diarios. Ahora ya tiene 1,000 pesos, ¿qué va a hacer con ellos? Bueno, esta es una cuestión que hacen mucho los tepiteños ahí en el mercado. Hacen esas mentadas tandas que no parece que no es nada, pero se pagan diario. Pero van a hacer, decía un hermano, voy a juntar, no sé, quizá me equivoque, voy a juntar 800 pesos porque me quiero comprar unos tenis de piel. En aquel entonces, ahorita quién sabe cuánto vale. Y sacaba sus 50 pesos, sus 30 pesos, todo lo que podía, y los iba pagando. Y cuando terminaba de pagar, iba a recoger sus zapatos. ¿Verdad que sí se puede tener lo que uno quiere? ¿Va a costar esfuerzo? Sí, pero se adquiere lo que uno va buscando. Usted no está impedido a tener y a disfrutar el fruto de su trabajo, es más, es una bendición. Pero muchos de nosotros queremos guardar lo que no vamos a disfrutar. Muchos de nosotros queremos ahorrar lo que van a disfrutar otros. Ay, es que mis hijos, al final de su vida, muchos de nosotros vamos a ver cómo vamos a enfrentar la vida sin hijos. Ay, qué feo sonó, ¿verdad? ¿No le dio ese así como escalofrío? ¿Sí? ¿Y sabe, hermano, por qué? Porque dejamos fuera a Dios.
Porque dejamos fuera a Dios. Ay, hermano, gracias a Dios yo no necesito, tengo un buen negocio, tengo dinero en el banco y paz, ocurre un accidente y queda parapléjico. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están sus propiedades? ¿Dónde está todo lo que tiene? ¿Qué tiene? Y si va a morir no tiene nada, ni siquiera Dios. Y digo ni siquiera, aunque debería ser lo más importante. Los que quieren enriquecerse caen. Uno, tentación. La tentación del dinero no tiene llenadero, cada día se quiere más. Y dos, lazo. La palabra lazo habla de ataduras. Te encadenas, te enlazas, te amarras a lo que tienes. Ya no tienes dinero en el banco te tiene a ti. El dinero del banco te tiene a ti. Ya no tienes un negocio, el negocio te tiene a ti. Ya no tienes una profesión, la profesión te tiene a ti. Y después vendrán algunas cosas que voy a tocar al final, ¿verdad? Cómo viene un detrimento de tu mente. Cómo la gente empieza a tener problemas mentales en causa de todo ello. ¿Por qué, hermano? Porque es parte de la atadura. Empiezan a tener momentos obsesivos. La persona que gana se vuelve iracunda, ¿verdad? ¿Tú qué me ves? Y empiezan a pelear con todo el mundo. Se sienten más que Dios. Se produce una atadura y quedan unidos a aquello que anhelan. Ahora su Dios, al que sirven, es su profesión, su negocio, su dinero, su familia. No pueden entregarle nada a Dios. No pueden renunciar a su vida, porque su vida los ha atado. Y dice así en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Un aspecto duro, difícil, pero esencial. Dice 1:21, habiendo conocido a Dios. ¡Ay! ¡Qué palabra tan fuerte! ¿Qué palabra a poco no le hace pensar, habiendo conocido a Dios? Hermano, ¿cuánto tiempo tiene usted que se bautizó? ¿Cuánto tiempo tiene usted que le dijo, Señor, yo rindo mi vida a tus pies? ¿Cuánto tiempo tiene que le dijo, Dios, yo renuncio a lo que soy para ponerlo a tus pies? Y ahora se da cuenta que cada día le busca menos. Se ha dado cuenta que cada día Dios ocupa un lugar muy lejos de sus propias realidades. No se da cuenta cómo Dios está ocupando un sitio que le está causando obligaciones. ¿Por qué viene a la iglesia? Es que tengo que ir a la iglesia, ya tiene como un mes que no voy, tengo que ir. No, usted no tiene que venir. Su corazón se está enfriando. Si no es un anhelo, entonces tiene un problema. ¿Se da cuenta? Es espiritual, hermano, hermana, es espiritual. Dios pone todas las cosas aquí al frente y usted las toma o usted las rechaza. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron ateos, ya no tienen ley. Hermano, ¿oraste? ¿Estuviste orando en la semana? Pues sí. Y su oración es, bendíceme, Padre, porque ya me voy. Bendice el pan que me como, amén. Ya no tiene tiempo para la oración. ¿Y qué le digo? ¿Qué le digo de la invitación que tenemos en la iglesia? Por lo menos cada 15, 20 días, mientras no tengamos iluminado y un buen camino para poder trasladarnos. La oración, el corazón, es levantarlo por lo menos cada semana. ¿Me escucha? Que tengamos un día de oración, pero yo sé que es todavía riesgoso. Por eso estamos hablando de ese tiempo. Los hermanos que vienen a las oraciones saben y se les ha pedido que en la tarde, noche, no se pueden ir solos en su vehículo, tiene que llevarse a alguien que no lo tenga y dejarlo en un lugar cercano en donde pueda tomar su transporte. Amén. Amén.
La oración entonces, no se la podemos pedir a alguien que se están haciendo necios. Y la palabra necio es ateo o bajo su propia ley. Si se acuerdan que hace unos días hablamos acerca de esos hombres que dicen, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos. Y les dirá el Señor, no los conozco, y los llama hacedores de maldad. ¿Se acuerdan? La palabra hacedor de maldad es alguien que deja a Dios fuera de su vida para hacer lo que le place, para hacer lo que quiere. Es como le dice Dios, yo no voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Decía una personita allá también en el barrio de Tepito, ¿verdad? Que no cambiaba. Y decía él, bueno, pues yo voy a predicar toda la semana, voy a predicar, pero el jueves se le olvidaba y se ponía unas guarapetas y terminaba con las prostitutas de la esquina. Pero él decía, yo predico más que ustedes, yo hago la obra más que ustedes, entonces yo estoy más santificado que ustedes. Fíjese cómo cambian y crean sus propias leyes. Así hay muchos hermanos que dicen, yo estoy en pecado, pero voy a ofrendar más. No, no se necesita. Pero quieren hacer algo, cambian la ley de Dios. Cambian las cosas que Dios dice. Y el Señor les llamó hacedores de maldad. ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿Usted quiere ser conocido por Dios? Véngase a la intimidad, a la comunión con Él, la oración, crea la intimidad, crea la comunión. Pero, ¿qué cree? Usted ya no tiene tiempo. Dios sabe, sí, Dios sabe que usted va camino al infierno. Ay, qué fuerte, ¿verdad? Bueno, en el versículo 24 dice la Escritura que después de que se apartó a Dios, y dice, Dios los entregó a la suciedad, en los deseos de sus corazones, y deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿verdad? Miramos aquí que la suciedad empieza, una vez de que se aparta, empieza a aparecer en usted, empieza a ver cosas que antes le causaban estragos, empieza a ver cosas y a justificarlas, la suciedad. La suciedad en los corazones de las personas crean graves daños. La condición es que se separaron de Dios. En el versículo 26 habla de la aparición de pasiones vergonzosas o pasiones de vergüenza, ¿verdad? Empiezan a manejar, quizá miran a su esposa, a su esposo y dicen, se me hace que te voy a cambiar un fin de semana, y empiezan a manejar pecados en su mente. ¿Por qué? Porque Dios ya no está en su casa, Dios ya no está en su corazón, Dios ya no está en su vida, y empiezan a aparecer cambios. Y por último, en el versículo 28, dice la Escritura que aparece una mente reprobada, una mente que ya no ocupa el lugar de Dios, lo usa. Y se creen tan sabios, se creen tan grandes, que entonces a Dios le dice, no, ¿sabes qué, Dios? Ni creas que voy a ir a tu casa, ni creas que voy a participar para tu casa, ni creas que voy a buscarte en tu casa. Y sabes, nos vamos dando cuenta que se volvieron Dios para sí mismos. La idolatría ha aparecido. ¿Qué está sucediendo en cada uno de nosotros? Graves cosas. Estamos viviendo un tiempo muy peligroso, un tiempo en donde se pierden los pensamientos, en donde los pensamientos son agolpados. ¿Sabe, hermano? Hacía tiempo que no había salido, iba a Ecatepec, y llegábamos a casa y no me había fijado en más. Hoy como que se me hacía algo. Las chicas hoy usan las faldas muy arriba, pues no es minifalda, hermano, es una agresión sexual para cualquiera, pero casi la mayoría de ellas es porque traen un tatuaje y quieren observar el tatuaje, traen la línea de los senos muy abajo porque traen un tatuaje, y cómo todo eso
va manejando algo, una agresividad en torno a ello, en torno a esas pasiones vergonzosas. ¿Qué va a suceder con los hermanos que no saben controlar sus emociones? Pues yo creo que pueden caer ahí. Hermano, ¿qué tan malo es todo eso? Bueno, cada quien sabe la razón por la cual se pone una falda hasta acá. No creo que solamente porque tenga calor. No creo que sea, más bien va buscando algo más. Y la agresión sexual es ese punto, ¿verdad? Va a haber problemas. El apóstol Pablo nos recordaba que cuando aparecieran esos puntos nosotros entendiéramos en Efesios capítulo 4, versículo 17. Él estaba hablando que iban a venir ese tiempo, ¿verdad? Hoy miramos personas que se ponen un piercing, un alambre en diferentes partes del cuerpo, porque le producen dolor y el dolor les produce placer. El apóstol Pablo escribe en el 4:17 de Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermano, el entendimiento se vuelve duro. El conocimiento de Dios se pierde. ¿Por qué, hermano? ¿Qué está sucediendo? ¿Verdad? Vanidad de la mente. Pensamientos vanos, pasajeros. Pensamientos que hacen daño. Me decía un hermanito que estaba totalmente tatuado desde desde las comisuras de la muñeca hasta el tobillo, todo el cuerpo tenía tatuado. Bueno, y él decía, bueno, es que no es malo el tatuaje. Le digo, mira, ¿por qué no puedes ir a donar sangre? Ay, no, pues si no tiene nada de malo. ¿Por qué no te aceptan que dones sangre? Si no es malo, si no causa daño, ¿por qué no te lo aceptan? Tiene que haber una razón. ¿Por qué cuando vas a hacer alguna donación de sangre, lo primero que te preguntan es, ¿tiene usted algún tatuaje? ¿Por qué? Si no es malo. Ay, es que ahora los médicos están exagerando. Bueno, yo te estoy preguntando una cosa real que sucede en un banco de sangre. Cuando tú vas a donar sangre para una persona que van a operar, te preguntan, ¿tiene usted tatuajes? Y si les dices que sí, te van a decir, después le llamamos, o usted no puede donar. Entonces quiere decir que si hay algo que va a dañar tu cuerpo, que daña tu organismo, aunque digan que solamente se queda en la piel, ¿por qué médicamente te rechazan? Bueno, esa es solamente una cuestión acerca de ello. El tatuaje es una figura, es un arte si tú quieres, pero ¿qué tipo de cosas son las que van a implantar en su cuerpo? Como un lienzo, ¿qué vas a poner allí? ¿Verdad? Tenemos desde los que ponen dragones, hasta los que ponen florecitas, hasta los que ponen el nombre de su papá y de su mamá, a los cuales no respetan, pero se los implantan en su cuerpo. Pero bueno, miramos aquí que es solo vanidad de pensamientos. Leemos otra vez. Esto pues digo y requiero en el Señor. Es un requerimiento que hace Pablo lleno del Espíritu Santo como director de la iglesia. Ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus pensamientos. Ya no anden igual. Cambien, observen, entiendan, comprendan y se van a dar cuenta de todo lo que hay allá afuera. Si Dios hubiera querido ponerte un tatuaje, hubieras nacido con él, seguramente, ¿verdad? Así estaría el hermano con una floresota plantada en su espalda y él se llama Floripondio, ¿verdad? Si algo así hubiese sido, pero no es así. Es más, Dios te da la responsabilidad de tu cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios te da a ti la responsabilidad de él. Ya decides tú qué hacer, ¿verdad? Si lo mezclas con las prostitutas o con los prostitutos. Ya dirás tú qué haces si lo llenas de vicio. Ya dirás tú qué haces con tu cuerpo si lo haces lleno de dolor.
ya darás cuenta de por qué maltrataste un cuerpo que tú no hiciste y te fue dado en administración. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido o lleno de tinieblas, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. A lo mejor has de decir que estoy exagerando, son pensamientos sin Dios, pero nuestros pensamientos van formando lo que somos. Lo que el hombre piensa es lo que el hombre es. El hombre vive de acuerdo a sus pensamientos, hace cambios de acuerdo a ellos. Muchos de ustedes caminan así. ¿Por qué caminan así? Porque están derrotados por su propia manera de pensar. El otro camina así. Es victorioso por su manera de pensar. Ahora quiero preguntarte, me fui hacia los extremos, ¿cómo es tu vida? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Agresivos? ¿Violentos? A todo mundo vas caminando así, vas viendo, a ver, ¿qué me ves? ¿Y qué me ves? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Así va a estar tu casa. Llega el hijo y le dice, mamá, ¿me das un beso? Ay, no, vete por allá. ¿Qué cosas quieres tan tremendas? No tiene tiempo para amar a sus hijos. Está llena de violencia. Pensamientos. Otros son incapaces de darle un abrazo a su hijo. Les doy gracias a ello porque a mí me encanta abrazar a las personas. Me transmiten tantas cosas. Pero también, así como ellos me transmiten tantas cosas en medio de un abrazo, creo que yo también puedo transmitirles algo de lo que Dios me ha dado. Nunca le voy a faltar al respeto a ninguno. Nunca. Hay personas a las cuales las conozco, los estoy saludando y le digo, ¿me permites abrazarte? Hombre o mujer, no crean que nada más estoy pensando en un solo lado. Y hay personas que me dicen sí. Y hay personas como que les da pena y se hacen a un lado. Hace apenas un año, fíjese, fui a visitar a mi hermana allí en Ecatepec. Estaba mi cuñado, ya están grandes, bueno, grandes es un decir, están jubilados, van a cumplir cerca de los 70 años, o sea que no están ni están tan menos, ¿verdad? Ni tan ni tan menos. ¿O sí? 70 años. Nunca lo había hecho. Saludé a mi hermana y saludé a él. Y me le quedé viendo. Le digo, ¿me dejas darte un abrazo? Y se me quedó viendo así como espantado. ¿No? Pues, ¿qué onda? ¿Qué le picó? ¿De cuál tomaste? Le digo, es algo que debí de haber hecho desde hace muchos años, pedirte y darte un abrazo. Y sí, y cuando lo abracé, se puso a llorar. ¿Qué sucedió, hermano? Él necesitaba ese abrazo. Y si tú tienes lo que el hombre, que la mujer que está junto a ti necesita, ¿por qué no se lo das? ¿Por qué no abrazas a tus hijos? ¿Por qué no les dices cuánto los quieres? ¿Por qué no levantas sus manos cuando están emproblemados? ¿O crees que tú eres el general de la casa? ¿O crees que tú eres el comandante supremo de tu hogar? Dios te puso ahí como padre. Entrégales tu corazón a ellos y vas a ver cosas maravillosas. Pero dice la Escritura, teniendo el entendimiento entenebrecido, no entienden, no entendemos, hermanos, que Dios nos puso para grandes cosas. Y aquí vienes a ser entrenado, a ser despertado, pero nadie te va a cambiar si tú no tomas la palabra que está aquí enfrente, está aquí puesta, la acabas de oír, y el que tenga oídos ¿para qué? ¿Verdad? Entonces no es para todos, no, es solo para el que quiera razonar, entender y aceptar la palabra. Los demás
Los demás lo dejarán a un lado. ¿Qué necesitamos corregir? Dice la Escritura que cuando tú corriges, rompes una atadura. Cuando tú das un paso en firme, se cancela una maldición. Cuando tú empiezas a aceptar la vida de Dios en tu vida, empieza una transformación en tu existencia. Se te es quitada las cargas. Y dice en la segunda carta de Timoteo capítulo 2, versículo 24. ¿Ya te cansaste? Dice así. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Ay, hermano, es que no sé qué significa contencioso. Peleonero. ¿Ya? Tiene que ser amable para con todos. Incluye tu casa. Apto para enseñar. Que tengas ganas de enseñar. ¿Sabes al hijo cuántas veces le tienes que enseñar para que entienda el concepto que tú quieres darle? 22 veces. Y después preguntarle. Pero aquí yo he escuchado padres que dicen, ay, te voy a corregir, verás, voy a traer la vara. Espérate, ¿cuántas veces le has enseñado a tu hijo algo que ya le vas a corregir? Pues ya se lo enseñé una vez. Así seguramente tú aprendiste a multiplicar porque las leíste una vez. La educación es eso. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez, con amor. Aquí viene. El siervo del Señor no debe de ser contencioso, tiene que ser amable para con todos, apto para enseñar, dispuesto, sufrido. ¿Por qué? Porque no va a suceder todo en la primera vez. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El diablo usa a las personas que no tienen entendimiento. El diablo es un enemigo de Dios y lo que va a hacer es apartarte del camino de Dios. Te va a sacar, te va a poner en un área y va a decir que tú eres una persona rica. ¿Por qué está sucediendo todo esto, hermano? ¿Y qué tiene que ver con nuestra vida común? Existe el ocio, existe una palabra que se llama ocio. Y la palabra ocio indica de alguien que no está comprometido con nada, sino consigo mismo. Una persona ociosa es una persona amadora de sí misma. Una persona ociosa es alguien que no quiere hacer ningún tipo de esfuerzo, pero pone su vida de carga para los demás. Pero cuando tú vienes a Cristo, tu vida da testimonio de ti. Tu vida testifica a Cristo. Tu vida testifica a Dios. Algunos de nosotros nos volvemos improductivos, pero tú fuiste llamado para tener fruto. Tú fuiste llamado para ser productivo. ¿Qué está sucediendo? Algo en lo cual tú no has decidido cambiar tu vida. Algo a lo cual tú has escuchado y dices, no es para mí. Algo a lo cual tú escuchas y dices, pues eso no. La palabra de Dios está puesta en una gran mesa para todo aquel que quiera tomarla. Algunos no lo van a tomar, algunos sí, y algunos van a llenarse de la gloria de Dios y otros apenas van a sobrevivir. Si alguno no quiere trabajar, dice, ¿qué dice? No coma, ¿verdad? Pero ¿aplica en la iglesia eso, hermano? ¿Podrá aplicar? Sí. El diablo quiere que tú seas improductivo. El diablo quiere que tú seas negligente, apático, desinteresado. Al diablo te va a sacar, te va a dar todo. Puedes preguntarle a una persona, ¿tú le vendiste tu alma al diablo? No, yo no le vendí. Entonces tu negocio te lo dio el diablo porque te apartó de Dios. Entonces tú le vendiste tu alma al diablo por lo que has recibido. Aló, qué feo suena eso, ¿verdad? ¿O no? ¿No les da escalofrío? Si alguno no quiere trabajar, que no coma. Y el diablo sabe muy bien eso. Entonces lo que está tratando es de sacar del fuego aquellas personas que son improductivas.
fuera. ¿Qué tipo de frutos espera Dios? Bueno, tú eres una semilla maravillosa del Señor. La mente ociosa hace creer a la persona que no es capaz de enfrentar problemas o retos de la vida. Una mente ociosa no confía en nadie, ni en sus propias capacidades, ¿verdad? Una persona ociosa trae una palabra que es deprimente, pero mente deprimida se llama, mente esclavizada, enlazada. Una persona deprimente es una persona que tiene la mente deprimida o descompresionada. Está atado a algo. Es como si usted metiera en su mente en algo y lo empezaron a oprimir hasta que explotara. La depresión intenta hacer eso en usted. Y una persona ociosa es una persona que el único pensamiento es en sí mismo. Está pendiente de sí en grado superlativo. Una persona así no piensa más que en cómo soy, cómo me veo, qué es lo que hago. No le importan los que están alrededor, no les importa el darse a los demás. En una casa todo gira en torno a él, a ella. Se vuelve narcisista, es decir, alaba su propio ser. Y quizá, amado hermano, quizá tú estés luchando con eso. La ociosidad es el resultado de una mente réproba. Es el resultado de una mente improductiva, alejada de Dios, y se convierte en idólatra porque se idolatra a sí mismo. Se ama en una forma desmedida, y esto es un engaño en el cual muchos van a caer en el engaño. El Señor nos habla acerca de ello aquí en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, ¿verdad? En el versículo 1 dice: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y luego a partir de ahí te dicen todas las características que tiene un amador de sí mismo. Muchas características, ¿verdad? En el versículo 4, en la parte B, te dicen amadores de los deleites más que de Dios. Son las personas que fueron plantadas entre espinos, que los afanes de este tiempo van ahogando la palabra hasta que los sacan de la iglesia. Dios te hizo venir aquí, Dios te llevó, te ha estado tomando de su mano, llevándote a una restauración. Al lugar a donde vamos no cabe el dolor, no cabe la angustia, no cabe la amargura, ni el odio, ni el rencor. A donde vamos, lo único que estorba es lo que tú hayas acumulado en tu espíritu, lo que tú traigas como bolsa de bagaje o lo que es tu equipaje. ¿Qué equipaje has guardado para el tiempo del fin? Dice la Escritura que vendrán esos tiempos, están llegando. La gente que está aquí, a la cual se refiere la palabra, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Pero se está refiriendo aquí mismo en la iglesia. Se está refiriendo a personas con las cuales vamos a convivir, personas con las cuales se sientan a un lado de nosotros, personas que viven para sí y son tan orgullosos que proclaman que todo lo han hecho por su propio esfuerzo, amadores de sí mismos. Dios te hizo para fructificar, hermano, para que tú fueras una semilla. Y cuando tú fuiste atraído a los pies de Cristo, poco a poco su espíritu te ha ido convirtiendo. Cada día eres similar a Jesús. Cada día te pareces más a Jesús. En alguna parte, pequeña, grande, te pareces más a Jesús. Si es que vas siguiendo sus pasos, si es que vas siguiendo su ejemplo. Cuando Jesús fue entregado, tuvieron que traer a un hombre, Judas el Iscariote. ¿Por qué razón? Porque todos eran tan iguales que era difícil. Se podían haber llevado a Andrés, se podían haber llevado a Pedro, se podían haber llevado a Jacobo, a Judas, y cada uno de ellos, hermanos, se parecía tanto a Jesús que tuvieron que traer al Iscariote
y decirle, señálalo en la noche porque son tan parecidos. Y cuando tú vengas a ese gran juicio, estarás tan parecido a Jesús. Y no me refiero precisamente a tu cuerpo, sino a tu espíritu. Serás tan parecido a Él que eso es lo que va a crear la salvación. Voy a cerrar, hermano. Voy a cerrar. Esos tiempos peligrosos es lo que trae el tiempo. En los tiempos de Lot, la gente se casaba, se daba en casamiento, vendía, compraba, plantaba y edificaba. Es decir, que estaba apegado a la riqueza. Totalmente. La marca de la bestia va a ser de tal manera que no vas a poder comprar ni vender. Otra vez va el ataque a esa circunstancia, el dinero. ¿Y cómo vamos a vivir, hermano? Yo creo que la última parte de la iglesia va a ser de mucho dolor si no estamos listos. Va a ser de mucho dolor porque vas a tener que depender de ese hermano, de esa hermana. Vas a tener que depender de ese hermano o de aquella hermana, de aquel otro hermano o de aquella otra hermana. ¿Estás listo para dar todo a favor de tus hermanos? ¿Estás listo, hermano, a desprenderte y despojarte de lo que eres administrador a favor de otros? Voy a cerrar aquí, hermano. En San Juan capítulo 15, Jesús está hablando y en el versículo 2 les dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Está hablando acerca de un fruto muy especial. En el versículo 16 dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca. Y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. Y habla como característica principal que el fruto permanezca. Pero ¿a qué fruto se refiere? Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. ¿Por qué venimos brincando de un espacio a otro? Porque el apóstol Pablo va enseñando la obra de Jesús, la va transcribiendo. Y dice que el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor. Amor, hermano, es amor, es gozo, es paz. ¿Sabes que tu relación con Dios produce todo eso? ¿Y tú sigues peleado con alguien? Quizá no has entendido. Produce gozo. ¿Por qué estás apachurrado todo el tiempo? ¿Por qué estás deprimente? Mente deprimida. ¿Por qué? Porque no confías en Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Por qué tienes problemas con tu familia? ¿Por qué tienes problemas con tus vecinos? Porque quizá tu corazón se ha llenado de violencia, pero la palabra de Dios produce eso. Después dice paciencia, benignidad. Y la palabra benignidad es que eres útil a los demás, que eres incapaz de hacerles daño a nadie. La palabra benigno se utiliza a alguien que no hace daño. Y yo quiero pensar que tú no haces daño. Bondad. ¿Eres bondadoso? Fe. La obediencia a la palabra de Dios. Mansedumbre y templanza. Muchas veces lo hemos visto. ¿Lo vives? ¿Lo tienes en ti? ¿Por qué cuando viene el problema pierdes tu paz? Hermano, estás preocupado, estás ansioso, estás lleno de dolor, estás lleno de ansiedad, ¿por qué no tienes la paz del Señor? ¿Acaso sucederá algo que Dios no lo determine?
¿Acaso de la mano de Dios no es provocado lo bueno y lo malo? ¿Acaso Dios no dice que todas las cosas son buenas y útiles para ti, para todo el que es llamado? ¿Acaso Dios dice que no vigila sobre tu vida? Estás viviendo circunstancias difíciles. Dale gracias a Dios, porque Él sabe que es lo mejor. Y quizá hoy no lo alcanzamos a entender la totalidad, pero Dios tiene algo grande. Y dice que si esas partes del fruto están trabajando en ti, dice, pide lo que quieras y te será hecho. Y aquí pone un condicionante. Pide lo que quieras porque has aprendido a confiar. Pide lo que quieras porque la fe te relaciona con Dios. Tienes comunión. Yo sé que hay problemas, hermanos, graves en la familia. Yo quiero que una persona que esté viviendo problemas familiares, quiero orar por él. No quiero que me diga cuáles son los problemas. Si le ha picado los ojos a la mujer, si le ha apretado su naricita, si le ha dado pellizcos. No sé si tiene problemas con los hijos, con los padres, con los hermanos, pero tiene problemas en su familia y graves. Yo no quiero saber exactamente cuál es el problema, pero lo que sí quiero, que usted con un acto de fe entregue todo a Dios y le diga, Dios, hazte cargo. ¿Acepta el reto? Si usted acepta el reto, quiero que se ponga de pie. No quiero que me diga nada de nada. No quiero que me diga cuál es el problema. No quiero que me diga qué es lo que está sucediendo. Solo vamos a poner su vida, su problema, lo vamos a poner en las manos de Dios. El reto está lanzado. ¿Usted quiere vivir un cambio? Póngase de pie. Yo sé que Dios está mirando su corazón, está mirando su vida, está mirando su esfuerzo, está mirando su lucha, está mirando sus pensamientos, está mirando su espíritu. Y yo sé, amado hermano, que lo que yo le diga no le puede ayudar. Lo que yo le implemente a hacer quizá no sea lo correcto. Pero si hoy le decimos a Dios, Padre, hazte cargo de mi vida. Te he servido con mi corazón. Te he servido con mi existencia. Padre, hazte cargo de mi casa. Hazte cargo de mi familia. Hazte cargo de cada circunstancia, de cada cuestión, Señor, de cada pelea, de cada cosa que se ha manifestado. Hoy la rindo a tus pies. Yo no puedo cambiarla, Señor. Yo no puedo transformarla. Yo no puedo hacer más nada, pero tú sí puedes hacerlo. Así que pongo en tus manos, Señor, al esposo, a la esposa. Pongo en tus manos a los hijos. Pongo en tus manos a los padres. Pongo en tus manos a los hermanos de cada uno de ellos, a cada miembro de su casa, a cada miembro de su familia, en virtud de las circunstancias que estén viviendo. Padre, tú has dicho, Señor, que tendríamos lo que pidiéramos, que si pedimos con fe nos sería hecho. Tú has dicho, Señor, tu palabra está en medio, tu palabra está puesta allí, Señor. Y yo te doy gracias, porque sé que has escuchado nuestros ruegos, porque has estado mirando a cada uno de mis hermanos, Señor, en su corazón, en su sufrimiento, en su amargura de espíritu. Has estado mirando, Señor, el dolor y las circunstancias que cada uno de ellos tiene. Hoy, Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, porque has tomado la carga de cada uno de ellos. Soluciona, Señor, lo solucionable. Y quita, Señor, lo que estorbe. Desarraiga la mentira, la ansiedad, Señor, desaparezca, la preocupación se vaya. Padre, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté en cada uno de ellos. Hoy, amado Señor, te doy gracias. Gracias, amado Señor. Levanta tus manos, amado hermano, y solamente dile al Señor gracias, porque ahora mi vida está en tus manos, porque ahora mi problema está en ti. Gracias, Dios,
por la vida que tú estás provocando en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la solución a los conflictos que se han suscitado en medio de nuestros hogares. Gracias, Dios, porque has solucionado, porque has tomado la carga, porque has puesto paz, porque has puesto bendición en cada uno de ellos. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria.